Mira, a ver, está con nosotros Adolfo Rodríguez A en conexión con Crónica HD. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por escucharnos. ¿Qué sentís al ver este video que calculo lo habrás visto ya mucho tiempo? Buenas noches a todos. Y fue un momento muy difícil de la historia nacional. Y yo tomé una decisión de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional. La deuda debe ser tomada por el Congreso de la Nación y no por el Poder Ejecutivo o por funcionarios del Poder Ejecutivo sin autorización del Congreso. Entonces a mí me parecía que era lo correcto que revisáramos la legitimidad o la ilegitimidad de la deuda. Y en este caso, bueno, Adolfo, claro, y en este caso ahora puntual, que este acuerdo se hizo con miembros del Poder Ejecutivo primero y que luego del acuerdo van y lo llevan al Congreso de Nación. ¿Qué opinión tenés? No lo llevé, perdón. La deuda se tomó unilateralmente por parte del Poder Ejecutivo, quien se negó a enviarla al Congreso para su claro, la de Mauricio Macri. Claro. Entonces ahora hay que arreglar una deuda muy gravosa para el pueblo argentino, que fue tomado por un gobierno sin cumplir los requisitos constitucionales. Entonces, ante esto, ¿qué se debe hacer en un mundo globalizado al que pertenecemos y al que queremos pertenecer? Y me parece que hay que encontrar un acuerdo donde los prestamistas que abusaron del pueblo argentino deben comprender que debemos tener la posibilidad de crecer y de generar la riqueza suficiente para pagar lo que debemos, pero pagarlo, Javier, para que sea posible pagarlo. Adolfo, recién veíamos esa imagen tuya en el 2001. Está esa imagen tuya, está también el recuerdo de Duhalde, ese pequeño gobierno, y hay una imagen que muchas veces incluso Guillermo Moreno, que está acá, comenta, que es el de el presidente que atraviesa la transición. De alguna manera vos tuviste que asumir, igual que Duhalde posteriormente, un momento como de reseteo de la Argentina que después se lanzó de otra manera, vino el kirchnerismo y se creció de otra manera. ¿Vos pensás que lo que a Alberto Fernández le sucede ahora puede ser parecido a eso? ¿Será este un gobierno de transición para arreglar esos manejos? Bueno, siempre se está en transición de una etapa hacia otra etapa. Lo que pasa es que la Argentina tiene que trabajar y producir. Este es el fondo de la cuestión. Si la Argentina la ponemos a trabajar y producir, se achica la deuda, se hace pagable, pero para eso se requieren dos cosas: que nos permitan crecer y poner la férrea voluntad del gobierno, de la dirigencia política y del pueblo argentino para trabajar y producir. A ver, Ángel. Este es el gran desafío que tenemos. No es discutir durante 2 años diciendo que hay que arreglar. Y ahora que hay un arreglo, discutir 2 años más que para qué arreglamos. Entonces así la Argentina se pone incoherente ante el mundo. Me parece que tenemos que tomar medidas sensatas. Pudimos elegir el camino de reclamar ante la Corte Internacional de Justicia. Adolfo, ese camino no se eligió, lo hablábamos con Carlos Maratón la semana pasada, que él decía había que haber desconocido ese acuerdo desde la toma de deudas desde el comienzo. Sí, Ángel. No, sí, justamente eso, que estamos hablando de que Martín Guzmán viajó también Cafiero, en este contexto histórico donde ya veníamos trabajando en un camino, me parece que no se puede desconocer todo eso. Y además hay otro problema que es instantáneo, que en 50 días tenemos que pagar 2.800 millones. ¿Usted cómo ve que puede avanzar esto sin cerrar una ley para pagarle al FMI? No, por eso hay que hacer un acuerdo que nos permita crecer, que nos permita hacer sostenibles los pagos, que no se tenga que pagar con el hambre y el dolor del pueblo argentino. ¿Y cómo sería ese acuerdo?
que hay que trabajar y producir. Tenemos que venderle al mundo los productos que producimos, tenemos que exportar, tenemos que abrirnos al mundo lo más posible y hacer los mejores negocios, para lo cual hay que poner una férrea voluntad de trabajo, que creo que ahí es la falla de la Argentina. Siempre los economistas argentinos nos hablan de la macroeconomía. Pero a ver, la macroeconomía es la inflación, el valor del dólar, el valor de la moneda. Adolfo, te hago una pregunta muy cortita porque a ver si se puede responder de forma corta. El que nos está mirando, que recién hablábamos, ¿va a estar mejor o peor con esto? Y si las cosas en la Argentina a partir de ahora se hacen bien, vamos a estar mejor. Bueno, pero hay que hacerlo bien. Hay que poner el país a producir y a trabajar. Igual, Adolfo, lo pensaste tanto que en realidad me haces creer que me parece que no sos tan optimista con el acuerdo. No, yo soy optimista con la Argentina. Bueno, eso sí. Lo que creo es que la dirigencia, no solamente la política, toda la dirigencia del país debe encaminar su pensamiento y su decisión. La estrategia de la Argentina tiene que ser el de producir y trabajar. Si nosotros no producimos y no trabajamos, no tenemos recursos para pagar lo que debemos ni para crecer. En cambio, si nosotros nos ponemos a producir y a trabajar, si todo el pensamiento nacional está dirigido en ese sentido, y podremos tener tropiezos, pero seguramente van a ser mucho menores. Adolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.